Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 18 de julio del 2021. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. En este mes declaramos Colombia, tierra de bendición. Sean todos bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde hemos enfocado la palabra en los patriarcas. Nuestro tema para hoy es Isaac. Deseamos que nuestro corazón sea buena tierra para dar abundante fruto de la preciosa semilla que será sembrada. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra miniserie de los patriarcas. Hemos hablado de los patriarcas que van en una línea de bendición, una línea de vida en el propósito de Dios desde Adán hasta Noé, y luego estuvimos hablando acerca de Abraham. Usamos 4 domingos para el asunto. Hoy vamos adelante al capítulo 24. El tema que nos corresponde en esta mañana es Isaac. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos esta nueva oportunidad, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, deseosos de ser instruidos por tu Espíritu. Revélanos tu palabra, Señor, y danos la fortaleza, Señor, el deseo de poner en práctica con perseverancia cada cosa que nos revelas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, por favor, inicialmente a Génesis capítulo 24. Vamos a tener mucha paciencia y mucha concentración porque vamos a mirar todo el capítulo 24, que es un capítulo que tiene bastantes versículos. Inicialmente, miremos los primeros 9 versículos. Génesis capítulo 24, verso 1 al 9. Esa es la primera parte. De Isaac hay muchísimas cosas que decir, igual que de Abraham. Todavía hoy hubiéramos podido hacer una sesión 5 y seguir. Pero vamos a extraer unos principios fundamentales de esos patriarcas que nos permiten tener una mejor relación con el Señor. Hoy vamos a enfocarnos en la experiencia que tuvo Isaac conociendo a Dios. Por esto vamos a usar entonces principalmente los capítulos 24, 25 y 26. El 24 lo vamos a mirar completico. Obviamente no se trata de un estudio exhaustivo del capítulo 24, pero sí, como digo, extraer unos principios fundamentales de allí. Génesis capítulo 24, verso 1 al 9. Dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Es un cuadro muy, muy hermoso y se trata de una necesidad. Se presenta una gran necesidad y es la necesidad que Isaac tenga una esposa.
muchos estudiosos de la Biblia, pienso que si no toda la gran mayoría, deben estar de acuerdo con que aquí vemos un tipo de varias cosas que nos enseña el Nuevo Testamento. No solamente de Isaac, que ya lo hemos dicho otras veces, Isaac es un tipo del Señor Jesús, sino que también vemos a Abraham, como lo dijimos hace 8 días, como tipo del Padre Celestial. Y ahora aquí, en el verso 2, el criado más viejo de su casa. En la casa de Abraham había un criado, el criado más viejo. Esto denota que es una persona que ha tenido mucho tiempo, mucha comunión, ya hay mucha confianza entre ellos, por eso le encarga semejante misión. La misión de este criado de Abraham era conseguir esposa para su hijo Isaac. Así que tenemos aquí el tipo de Abraham como Padre Celestial, Isaac como tipo del Señor Jesús, y este criado en la casa de Abraham vamos a mirar por este capítulo 24 que es tipo del Espíritu Santo. Además, él va a buscarle a Isaac, al hijo de Abraham, esposa. Vamos a ver cómo esa esposa es tipo de la iglesia. Con estos elementos, con estos 4 elementos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia, queridos hermanos, tenemos en Génesis capítulo 24 todo el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú miras el tema o de qué se trata principalmente el Nuevo Testamento, vas a encontrar definitivamente 4 personajes: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también la iglesia. Así que vamos a meternos en este maravilloso capítulo y hemos orado que el Señor nos guíe por su Espíritu para que podamos recibir toda esta revelación tan linda que hay acá encerrada. Hay un juramento. Ese criado tenía que cumplir esa misión y le ha hecho ese juramento a su señor Abraham. Hay unas advertencias. La mujer tenía que buscarla dentro de la misma parentela, la parentela de Abraham, y eso está mostrando algo muy importante. Esa mujer para Isaac tenía que ser de la misma parentela, no podía ser de los cananeos. Hay un celo especial, no tenemos en este capítulo ni en los anteriores una parte donde se muestre cómo Dios le había revelado a Abraham que no podía ser una cananea, la esposa para su hijo, pero hemos hablado, basados en los capítulos anteriores, cómo Abraham había crecido en una comunión muy íntima y cotidiana con Dios, llegando a su máxima expresión de comunión en el capítulo 22. En el capítulo 23 se relata acerca de la muerte y sobre todo la sepultura de Sara, algo muy especial que debemos explorar en ese precioso capítulo 23, pero que no vamos a tocarlo ahorita por no ser de la competencia en cuanto a los patriarcas, por lo menos no en un tiempo tan reducido como hemos propuesto. Pero le dejo la inquietud de estudiar sobre todo acerca de la sepultura de Sara, cómo escogió Abraham el lugar, y alrededor de esa sepultura hay unas cosas muy importantes relacionadas con el libro de Hebreos. Muere entonces Sara y está Abraham, como dice el verso número 1 del capítulo 24, viejo, avanzado en años, sin esposa. Y también está Isaac sin esposa. Y hay algo muy especial que Abraham le dice a su criado. Le dice en el verso número 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Eso es muy importante, hermanos. Mira Abraham esa confianza que tiene en el Señor. Abraham le está diciendo a su criado, porque su criado dice, bueno, y si la muchacha no quiere venir, si no la encuentro, ¿qué debo hacer? Le dice, el Señor se va a encargar de todo. ¿Por qué el Señor se va a encargar de todo? Porque el Señor se encarga de prosperar su palabra. Él me dijo que me iba a dar descendencia en Isaac, entonces ¿cómo va a tener descendencia si no tiene mujer? Se necesita mujer, y no se necesita cualquier mujer,
Queridos jóvenes, sobre todo jóvenes, los solteros, escuchen esta palabra tan especial del capítulo 24 de Génesis. No es cualquier mujer, no es cualquier persona y no es de cualquier manera, sino que hay una formalidad. Hay, en otras palabras, un matrimonio acá. No hagas tu vida de cualquier manera. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú estás llamada para ser parte de esta nación. Sobre ti hay una bendición especial. Además, el Señor te equipa para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Tu vida no puede ser una vida corriente. No puedes dejarte arrastrar por la corriente de este mundo. Tú que ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú que eres un hijo de Dios, tú que eres del pueblo de Dios, tienes que arreglar tu vida. No te vayas a vivir maritalmente con alguien sin formalizarlo. Tiene que haber un matrimonio, tiene que haber una bendición de Dios. Ahora, tú que te vas a casar, tú dices, bueno, si es para, yo sé que me tengo que casar, y yo sé que es importante la bendición de Dios. Ahora también te quiero decir a ti, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Nosotros hemos hablado ya en varias ocasiones lo que el Señor nos reveló por el año 2013, que el matrimonio es un pacto de compañerismo para el propósito de Dios. Y esa definición queda ratificada aquí en el capítulo 24. Esa inquietud que expresa Abraham aquí, ese argumento del versículo número 7 nos muestra que el matrimonio es para el cumplimiento del propósito de Dios. Dios tiene un propósito que es expresado desde Génesis capítulo 1, verso 26, que el hombre a su imagen y semejanza gobierne la tierra. Dios quiere que el hombre tenga su imagen y semejanza. Dios quiere que el hombre lo exprese a Él, lo refleje a Él. Entonces, ¿cómo hace Dios? Dios se imparte en el hombre y va creciendo en él, así como vimos hace 8 días, ese crecimiento de Isaac es tipo del crecimiento de Cristo en nosotros, y de esa manera se va a reflejar Cristo en nosotros hasta que el Señor cumple su propósito, que coincide con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. El deseo del Padre, el propósito del Padre es tener muchos hijos como su Hijo Jesús, para que el Señor Jesús llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos. Así que Abraham tenía eso claro, y tú y yo lo debemos tener claro. No podemos comportarnos de cualquier manera, tenemos que hacer las cosas conforme al diseño de Dios, conforme al propósito de Dios, avanzar en el propósito de Dios. Tu vida es para el propósito de Dios. Entonces, si hay un matrimonio, el matrimonio es para el propósito de Dios. Si vas a estar con alguien, si vas a vivir maritalmente con alguien, tiene que ser de una manera formal, tiene que haber un matrimonio, tiene que haber una bendición de matrimonio, no de cualquier manera. Eso lo tenía claro Abraham. Otra cosa que tenía claro y que lo expresa allí es que no puede ser cualquier mujer, no puede ser de estos paganos, tiene que ir a la tierra original de él, a la parentela. Aquí hay un tipo muy especial, y es que esa mujer que va a buscar, que es tipo de la iglesia, es de la misma simiente, es de la misma parentela, la misma parentela de Abraham. Así que hay una comunión expresada acá. Este es el resultado de una comunión. Abraham no se refleja en ninguna parte donde estuvo diciéndole a Dios qué tengo que hacer, tampoco se apareció un ángel a decirle qué hacer, pero mira la iniciativa que toma Abraham, producto de esa plena comunión con el Señor. Así que tenemos, entonces, recapitulando hasta aquí, Abraham tipo del Padre Celestial, Isaac tipo del Señor Jesús, este criado viejo sobre la casa de Abraham, el Espíritu Santo, tipo del Espíritu Santo, y la mujer que van a buscar, tipo de la iglesia del Señor. Génesis capítulo 21, verso 12. Génesis 21, 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios ya le había confirmado una y otra vez, incluso cuando tenía que echar, literalmente echar a Agar y a Ismael de su casa, le dice, no tenga cuidado, en Isaac te será llamada descendencia. Con esa convicción es que ahora en el capítulo 24 Abraham toma esa iniciativa para enviar a su siervo para buscar la mujer para su hijo, porque recordaba estas palabras: en Isaac te será llamada descendencia. En el capítulo siguiente, capítulo 22, versos 17 y 18, Génesis 22, versos 17 y 18,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, en Isaac. Pero si no tiene esposa, entonces, ¿cómo va a ser esa descendencia? Era necesario entonces una mujer para Isaac, y de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que se requiere para el propósito de Dios, es que se pone en función esa vida de Abraham, y todo lo que tiene que ver con Abraham se pone en función del propósito de Dios. Yo te invito, querido hermano, que todo lo que tenga que ver contigo, tu trabajo, tu tiempo libre, tus relaciones, tus amigos, todo lo que tiene que ver contigo sea en función del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un llamado. Así como Abraham, tú y yo somos llamados por el Señor, y las cosas nuestras tienen que estar en función del propósito del Señor. El propósito del Señor pasaba por la necesidad de una esposa para Isaac. Hay algo muy particular, y es que el criado le dice que de pronto ella no quiere hacerle caso, no quiere venir. Y entonces en el verso 8 dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. La mujer podría decir: no quiero, no me interesa. Hay una libertad. Eso no es a la fuerza, es por convicción. Pero la función del criado era ir a buscarla, y tenía que hablarle y tratar de convencerla. Mira cómo vemos aquí la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, enviado por el Padre Celestial, está aquí en la tierra, dentro de la parentela del Señor, está buscando una esposa para Él, una esposa para el Señor Jesús. Viene a buscar una esposa y trata de convencerla, va a convencerla. Ahora, si no la convence, no la va a traer a la fuerza. Él cumple su trabajo tratando de convencer a la mujer, pero la mujer tiene que voluntariamente dar una respuesta, ya sea afirmativa o ya sea negativa. Está en libertad para escoger. Esta es la situación del ser humano. El Señor viene a buscar, el Espíritu Santo es el que convence. Cuando alguien te habló a ti, realmente no era esa persona la que te estaba buscando, era el Espíritu Santo que te estaba buscando. El Espíritu Santo trató de convencerte. De pronto no te interesaba, en un momento dijiste: no me interesa, pero luego quedaste cautivado por esas palabras, hubo una convicción y empezaste a interesarte por ese Señor, por ese Isaac. Viene ese criado a buscar entonces una mujer para Isaac. Queridos hermanos, quiero que avancemos ahora. Capítulo 24, vamos del verso número 10 al verso 52. Son muchos versículos, vamos a estar muy atentos. A medida que voy leyendo, quiero que vayamos mirando cómo va encajando todas las características del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la iglesia, la esposa del Señor. Versículo número 10 al versículo número 52. Dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Hermanos, qué alegría. Antes de terminar la oración ya apareció la muchacha. Ya apareció Rebeca. Ahora ya tenemos el nombre usado aquí en el capítulo 24 para el tipo de la iglesia, Rebeca. Así que, querido hermano, tú eres parte de Rebeca. Yo soy parte de Rebeca. Nosotros formamos a Rebeca.
Aconteció, verso 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Ya llenó su cántaro, ya se iba a regresar y él estaba ahí a la expectativa. Ya, esta tiene que ser la muchacha. Ahora falta las palabras que tenía que decirle para cumplir su misión y esperar la respuesta de ella. Note lo que dice el verso 16, tan bonito lo que dice de Rebeca. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Ese es el aspecto, así es que el Señor ve a la iglesia, una virgen pura. Por eso tenemos en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 como es tipo de toda la iglesia. Recuerde que no solamente 5 de ellas, sino las 10 vírgenes. Eso es algo que queda claro por la correcta interpretación de este capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes. Es la iglesia, representan la iglesia. Las vírgenes representan la iglesia. Además, no es una virgen fea. Dice que era de aspecto muy hermoso. Esa es la iglesia del Señor. Una virgen de un aspecto muy hermoso. Versículo 17 en adelante. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él estaba maravillado mirando tan bonita esa muchacha y además que cumplen las señales. Está reaccionando al pedido que él había hecho. Pero está callado porque no, se tiene que cumplir todo. Está callado, no va a interrumpir, no se va a acelerar, no tiene afán. Tampoco tiene por qué retrasarse, todo en su tiempo. Y va a mirar si su viaje había prosperado o no, si había tenido éxito. Verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y vamos a hacer una pausita allí a la altura del verso 23. Mira ese relato tan hermoso, hermanos. Si lo profundizamos, si lo miramos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que corresponde al Nuevo Testamento. Mira la función del Espíritu Santo. Mira esa tarea del Espíritu Santo yendo a buscar a la esposa del Señor Jesús, buscando a la iglesia. ¿Quiénes van a ser iglesia? Los que responden a este llamado serán iglesia, los que no responden no. Él está con calma esperando la reacción de esta mujer. Si responde adecuadamente será, si no responde adecuadamente pues no será. Pero el Espíritu Santo es el que trae esa convicción. Y cuando tú y yo respondemos favorablemente a ese llamado, entonces nos convertimos en parte de la iglesia, en parte de la novia del Señor Jesús. Nos convertimos en esa Rebeca que menciona el capítulo 24. Note algo también muy especial. ¿Quién es el que tiene sed aquí? ¿Es el ser humano que tiene sed del Señor? ¿Y viene el Espíritu Santo a satisfacer esa sed? Sí, eso sabemos que es así. El Espíritu Santo satisface nuestra sed. De hecho, el Señor Jesús es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Lo hemos aprendido, lo hemos cantado, lo declaramos y lo hemos experimentado. El Señor realmente satisface. Pero asimismo, como lo aprendimos allí en Juan capítulo 4, en ese pozo de Sicar, cuando el Señor viene y es el que pide de beber a esa mujer, asimismo sucede en ese capítulo 24 de Génesis. Realmente el Señor satisfizo la sed de esa mujer
pero tenemos que tener mucho cuidado en la lectura, y es el Señor el que pide de beber. El Señor Jesús también tenía sed. De hecho, antes ha dicho, me es necesario pasar por aquí. Era necesario porque se iba a encontrar con esa mujer. La mujer estaba necesitada del Señor Jesús, pero como lo vimos en su momento, el Señor Jesús tenía una necesidad de contactar a esta mujer. El Señor Jesús tenía una sed. El Señor tiene sed. Yo quiero que sepas que no solamente el Señor satisface nuestra sed, sino que el Señor tiene sed de ti y tiene sed de mí. El Señor tiene sed de nosotros. El Señor necesita su iglesia para estar satisfecho. Hermanos, tú y yo debemos ser conscientes de esto, porque tú y yo somos la satisfacción que el Señor Jesús puede tener. El Señor Jesús no solamente vino a morir para redimirnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo. Esa es la predicación tradicional. En parte está correcta, pero está muy incompleta. El Señor Jesús no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el apóstol Juan nos muestra en su evangelio cómo Juan Bautista, primo del Señor Jesús, lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque esa sangre realmente nos ha limpiado y liberado de los pecados. Pero no solamente Jesús es el Cordero de Dios. Juan Bautista también dio a conocer, dio una revelación muy especial, y es que el Señor Jesús es el esposo o es el novio. Jesús tiene una novia que es la iglesia, los creyentes. Algunos discípulos de Juan estaban celosos porque se les estaban yendo sus adeptos, sus discípulos se estaban yendo del lado de Juan Bautista y estaban siguiendo al Señor Jesús. Y Juan Bautista les dijo, estén tranquilos, es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. Porque yo, a la final, yo no soy el novio, yo soy solamente el amigo del novio. Hermanos, Juan Bautista vio que Jesús es el novio y que la iglesia es la novia. Tú y yo, la Rebeca, somos la novia para Isaac. Tú y yo somos la novia del Señor Jesús. No solamente Él es el Cordero, Él es el novio. No solamente debemos tener en cuenta que el Señor nos redimió de nuestros pecados, sino que también es el novio. No es algo que pasó hace años, hace unos meses que recibiste a Jesús, hace una década que recibiste al Señor Jesús, hace 50 años que recibiste al Señor Jesús, sino que necesitamos relacionarnos día a día con el Señor Jesús porque Él es el novio. Yo quiero, Getsemaní, que tú comprendas que Jesús es tu novio. Yo quiero que le digas a muchas personas, el Señor Jesús no solamente es tu redentor, sino que el Señor Jesús es tu novio. Tú no puedes andar de cualquier manera. Yo no puedo andar de cualquier manera, porque me redimió y ya sabemos que tenemos vida eterna y que esa vida eterna no se pierde porque es eterna. El que es hijo, así sea un mal hijo, es hijo. Pero hermanos, es que no solamente es el asunto de la redención. ¿Y qué pasa con el noviazgo? El Señor Jesús es un novio hermoso, perfecto, inteligente, brillante, amoroso, tierno, detallista. Nosotros como novia debemos corresponderle, debemos ser inteligentes, debemos cuidarnos, debemos ser considerados con el novio, ser considerados con el Jesús, mimarlo, decirle cositas, buscarlo en oración, adorarlo, bendecirlo. Nosotros debemos tener ese cuidado especial porque somos la novia del Señor Jesús. No solamente somos los redimidos de Jesús, somos la novia del Señor Jesús. El Espíritu Santo vino no solamente a buscar unos pecadores para que el Señor salvara, sino que vino a buscar novia para el Señor. El Espíritu Santo trae la convicción no solamente de tus pecados, sino de esa necesidad de relacionarte con el Señor Jesús cada día. Es el Señor el que te inquieta, es el que a veces pone una carga, a veces situaciones incómodas, a veces molestas, a veces tristes, a veces de alegría. Es el Espíritu Santo que te inquieta. Es el Espíritu Santo que nos inquieta, el que nos llama, el que hace que se pinche esa llanta a ver si hacemos un alto en el camino, el que a veces permite que nos enfermemos, a ver si ponemos una pausita, el que a veces hace que no todo esté marchando sobre ruedas porque entonces andamos a 100 por hora, sino que hagamos una pausa. ¿Una pausa para qué? Una pausa para poder buscarlo, una pausa para poder charlar con Él. Una pausa donde podamos nosotros
tener un tiempito con Él, charlar con el Señor, decirle nuestras cosas, que el Señor se dé cuenta que lo amamos, que lo necesitamos. Es una pausita muy importante. No solamente la necesitamos nosotros. No solamente, queridos hermanos, no solamente nos enfoquemos en nosotros, en nuestra necesidad de satisfacción. Un noviazgo no es una relación en un solo sentido, sino en dos sentidos. En un noviazgo damos, en un noviazgo recibimos. Nosotros recibimos bendición del Señor, pero también podemos bendecir al Señor. Nosotros recibimos satisfacción del Señor, pero el Señor también necesita recibir satisfacción nuestra. Busquémoslo en oración, no solamente porque lo necesitamos, sino porque Él nos necesita. Busquémoslo en oración no solamente para pedirle cosas, sino para darle cosas, para darle gloria, para darle honra, para darle satisfacción, para decirle que lo amamos, que lo apreciamos, que Él es lindo, que Él es hermoso, que Él es poderoso, que confiamos en Él, que Él es nuestro novio, que Él es precioso. Mira como el concepto que Él tiene de la novia, que es muy hermosa. ¿Tú no crees que tenemos un novio muy hermoso? Digámosle al Señor lo hermoso que es. Coloca en tu estado lo hermoso que es el Señor. Acostumbrémonos a mimar al Señor, a ser detallistas con el Señor. Acostumbrémonos no solamente a amarlo, sino a demostrarle, a decirle con palabras, con hechos, que lo amamos, que Él sienta que realmente lo amamos. Hagamos que se estremezca su corazón, así como Él hace. Así como Él hace estremecer el nuestro. Qué bueno ver los hermanos aquí conectados. Qué bueno ver los hermanos que hacen una pausa en sus quehaceres, en sus asuntos familiares, allí desde sus casas, por estos tiempos que no tenemos un local para reunirnos físicamente. Es muy importante un sitio para reunirnos físicamente. Pero el Señor nos permite este tiempo para darnos cuenta que lo importante realmente es la comunión con el Señor. Tenemos un local, pero por encima de ese local está la comunión. Y yo te digo, si no descubrimos en ese tiempo que lo importante es la comunión, entonces ¿de qué nos va a servir un local por bueno que sea? Necesitamos estar en comunión con el Señor. El Espíritu Santo viene a traer esa convicción, viene a buscar novia, hermanos, viene a buscar novia. El Señor te está llamando para que tú seas parte de esa novia del Señor. Verso 24, en adelante. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré nada hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. En el verso 33 hacemos una pausita necesaria para mirar cómo este criado dice: yo no voy a comer hasta que dé mi mensaje. No puedo relajarme, no puedo estar satisfecho hasta que dé mi mensaje. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no descansa, no está tranquilo hasta que no da su mensaje.
La función del Espíritu Santo es dar su mensaje. Hay una comisión que el Padre Celestial le ha encargado al Espíritu Santo y es que dé el mensaje. Dígale a la gente lo que tiene que decirle. Entonces por eso él dijo, no voy a comer hasta que no dé el mensaje. Verso 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y pausa necesaria en el verso 36, hermanos. Gloria a Dios, qué hermoso. Está el siervo diciendo, mi señor no es cualquier señor. Es un super señor. Hermanos, el Espíritu Santo quiere que nosotros nos demos cuenta que tenemos un super señor, que es rico, que es grande, que es todopoderoso. Así lo debemos presentar a la gente. Eso no es para tratar de ganar adeptos. Eso no es una mentira. Eso no es una estrategia publicitaria. No es un juego político. Es una gran verdad. Es la gran verdad. Si hay algo grande, si hay algo verdadero en esta vida, es que tenemos un Dios grande, poderoso y rico. De Él es todo, la tierra y su plenitud. Todas las riquezas, todo el poder, el dominio, la gloria son del Padre Celestial. Y dice en el verso 36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Todo lo del Padre ahora es del Hijo. Imagínense esa familia y dicen, ¡oh! Pues qué bueno que Rebeca se vaya con ese hombre tan poderoso y tan pudiente. Va a quedar bien ubicada mi hija. Sí, hermanos, así tal. Hermanos, usted y yo quedamos bien ubicados con este novio. Tú y yo no quedamos en la miseria con este novio. Tú y yo quedamos en holgura, quedamos en riqueza. Tenemos un novio rico. Este matrimonio nos conviene. Hermanos, es un matrimonio que nos conviene. Ahora, nos vamos a dar cuenta que el asunto aquí no es porque nos conviene o no. Hay un asunto de amor, hay un enamoramiento. Hay un amor de Isaac hacia Rebeca y de Rebeca a Isaac, lo vamos a ver. Pero imagínate que este criado hubiera dicho, no, pues que vengo a pedir ayuda porque es que Abraham está bien viejo, solo, amargado y arrancado, no tiene ni dónde caer muerto. Y pues tuvo un hijo que está muriendo de hambre porque no tiene tampoco nada. No, pero eso es una mentira. Así no es. Y tal vez el diablo ha querido darte una mentira. Tal vez el diablo ha querido decirte que nuestro Padre Celestial está sin brazos, está sin gloria, está sin poder, está sin fuerza. O que es un padre egoísta y que el hijo es el que está pobretón, muerto de hambre. Pues no es así. Toda la gran riqueza del Padre es verdad. No hay nadie más rico que el Padre. Y toda esa riqueza la ha dado al Hijo. ¿Y con quién crees que va a compartir el Hijo esa riqueza? Con usted, conmigo, contigo y conmigo, con su novia, con su esposa, con la iglesia. Esas son las riquezas de Cristo. La palabra de Dios nos muestra que las riquezas de Cristo son insondables, son grandísimas. El Señor nos suple conforme, no a nuestras necesidades, sino conforme a las riquezas de la gloria del Señor Jesús. Así que este matrimonio conviene. Y él está mostrando, este criado está diciendo, mira lo que pasó. Y ha dado todo al Hijo. Versículo 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, mira, Abraham había andado tanto en la presencia del Señor, que por eso esa comunión le permitió andar en ese propósito y tomar esta decisión de enviar a su criado a buscar esposa para el hijo. Él andaba en la presencia del Señor. En cuya presencia he andado, dice el verso 40, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento,
cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y quiero hacer una pausita aquí en el verso 47. Mira cómo el Espíritu Santo, aquí está este criado tipo del Espíritu Santo, le da a la mujer unos regalos, unos presentes, unos dones. Literalmente el don es un regalo. El Espíritu Santo le da dones después de la reacción. Primero le presenta el mensaje, primero dice: yo hasta que no diga mi mensaje no voy a comer, dijo. Después de que habló, entonces ya viene este episodio donde vamos a ver que le da más regalos. Pero antes de esto, cuando tuvo el encuentro personal allí con Rebeca y le plantea algo, ella responde a ese planteamiento, responde adecuadamente. Entonces él le da un pendiente, dice el verso 47, entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Esta no es una enseñanza para que entonces la muchacha diga: ay, sí se puede poner pendiente, me voy a poner un piercing en la nariz, en la ceja, en la cumbamba, bueno, en el ombligo. Mira que es bíblico usar el piercing, es bíblico ponerse un pendiente en su nariz. Esta no es la enseñanza. Entonces, ¿cuál sí es la enseñanza? Tampoco la enseñanza es que no se ponga pendiente en su nariz, pues alguien que es tipo del Espíritu Santo lo hizo con alguien que es tipo de la iglesia. Así que las cosas son más profundas que simplemente las cosas materiales o las cosas que ven nuestros ojos. Son más profundas. Nosotros estamos llamados para ir en profundidad. Nosotros no somos llamados para ser superficiales. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos de la nación del Señor. Mira que no le puso sus pendientes en las orejitas, se ven bonitos en las orejas. Yo no presto mucha atención a eso, pero yo creo que se ven bonitas en las orejas. En la nariz yo he visto algunas y la verdad a mí personalmente no me gusta. Pero pues ¿qué hacemos si este criado le puso a Rebeca ese pendiente en la nariz? Hay un sentido, hay un significado. Recordemos que estamos en Génesis, recordemos que estamos recogiendo esas semillas. Aquí en la nariz obviamente tiene que ver con el olfato. Y hay una expresión, sobre todo en el fútbol, para ciertos jugadores. Hay unos jugadores de fútbol como nuestra estrella, revelación de la reciente Copa América, Luis Díaz. Ese tipo sí que tiene, como se dijera, olfato goleador, ¿o no? A propósito, escuché por ahí que Luis Díaz va a ser su gran sueño, el gran sueño de todo futbolista. Va a venir a jugar al América de Cali. El que tiene oído para oír, oiga eso. Pero hermano, hablando ya con seriedad, mira que ese término, olfato goleador, y yo quiero imitar de pronto al apóstol Pablo, que tomó unos ejemplos del deporte para hablar unos principios. Yo quiero tomar esto del deporte para incentivar no al deporte como tal, sino a rescatar el principio. ¿Qué quiere decir que tiene olfato goleador? ¿Qué quiere decir que un jugador como Luis Díaz, como Muriel, tienen ese olfato goleador? Como Falcao, no lo podemos olvidar. Tienen ese olfato goleador. Hombre, que tiene una actitud, que está bien ubicado en el área, que se desmarca, que juega con y sin balón, que está bien ubicado,
que como dicen otros tiene el arco grabado en su mente, que es capaz de disparar de cualquier ángulo, que es efectivo en el momento de hacer gol, olfato goleador. Entonces ese término lo quiero traer acá porque este pendiente fue puesto en su nariz, no lo puso en una ceja, no lo puso en la cumbamba, en las orejas, lo puso en la nariz, afecta directamente su olfato. Esta mujer quedó marcada desde allí. Viene ese criado que es tipo el Espíritu Santo y le habla y ella reacciona favorablemente a esto y en ese momento ese criado le puso un pendiente en la nariz y brazaletes en sus brazos. Ella quedó afectada en su nariz, en su olfato y en sus brazos. El olfato entonces es su actitud. Hermanos, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo y respondemos favorablemente al Espíritu Santo, nuestro olfato cambia, nuestra actitud cambia. Ya tenemos un olfato, una actitud para las cosas de Dios. Ya empezamos a saber esto es de Dios, esto no es de Dios. Ya este vestido no me va a servir. Tenemos un olfato para el vestido. Tenemos un olfato para la comida. Tenemos un olfato para la música. Tenemos un olfato para las amistades. Nuestro olfato fue afectado por el Espíritu Santo porque nos puso un pendiente allí en la nariz. De ahí en adelante no podemos proceder de cualquier manera. Nuestra actitud determina cómo vamos a reaccionar ante las cosas. Así fue afectada Rebeca cuando recibe ese pendiente en su nariz. Unos brazaletes en sus manos. Eso indica el quehacer. El Espíritu Santo le dio una capacidad no solamente de aptitud, sino una capacidad para hacer. Esos son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son los que nos permiten nosotros ahora sí hacer. Nosotros no debemos hacer sin esos brazaletes. Nosotros no debemos actuar y decidir sin ese pendiente en nuestra nariz. Nosotros recibimos del Espíritu Santo esa actitud y esa capacidad, ese empoderamiento para, no solamente para nuestra actitud correcta, sino para nuestro obrar correcto delante del Señor, en la línea del propósito de Dios. Esto es lo que podemos ver acá con estos brazaletes. Sigamos adelante. Versículo 48 en adelante. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. O sea, sea lo uno o lo otro, hablemos, pero háblenme claramente. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¡Qué sabiduría! ¡Qué humildad! Así tenemos que ser tú y yo. Bueno, esto salió de Dios, yo no voy a decir a mí no me parece o a mí sí me parece. No podemos hablar malo, bueno, eso es de Dios, lo aceptamos y punto. Así tenemos que ser. Versículo 51. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo había dicho Jehová. ¡Gloria a Dios! Ya es un hecho, ya se va la muchacha, ya es la novia, ya es tomada para ser novia del hijo de su señor. Verso 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Esto es, viene el cumplimiento, viene, ya la muchacha había aceptado, ahora se formalizó delante de la familia. Todo es formal. Hermano, mira que hay un formalismo para todo, hay una formalidad para todo. No es religiosidad, no es legalismo, pero sí hay una formalidad. ¿Tú ya recibiste al Señor Jesús? No, yo sí creo, no es que mis papás... No. Tú crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Le confesaste tus pecados? ¿Crees que Él te perdonó los pecados? Genial. Ahora, ¿tienes la actitud? ¿Tienes el olfato? ¿Tienes los brazaletes? ¿Los estás usando? ¿Tienes una actitud y tienes un obrar de acuerdo al propósito del Señor? ¿Te comportas como novia del Señor? Hagamos las cosas formales. Nosotros estamos comprometidos. Vienen unas bodas, todavía no son unas bodas, pero ya tenemos que seguir al Señor. En Génesis capítulo 25, verso 5 dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo lo del Padre se lo ha dado al Hijo. Así como leímos en el capítulo 24, que todo lo del Padre lo ha dado al Hijo.
¿Y quién es el que nos manifiesta eso? ¿O quién es el que nos permite recibir eso? El Espíritu Santo. El Padre Celestial dispone algo y le da al Hijo todo. Todo lo tenemos en Cristo, pero ¿cómo lo podemos disfrutar? Mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que estamos viendo acá. Miremos ahora los versos siguientes, 53 al 67. Génesis 24, versos 53 al 67. Vamos a tratar de mirarlo muy rápidamente. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Claro, los familiares dicen: uy, no, se nos va la niña, que se quede otro ratico más. No sé si a los padres les ha pasado eso. Claro, queremos retenerlas allí, pero lo más importante es que se cumpla el deseo de Dios, se haga la voluntad de Dios, se cumpla el propósito del Señor. Verso 57. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¡Ah, gloria a Dios! Sí, iré. Mira la convicción. Tú y yo tenemos que ser así como Rebeca, esa convicción. Sí, iré. Verso 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Siguieron al hombre. Rebeca siguiendo a este criado. La iglesia debe seguir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia ¿a dónde? A la presencia del Hijo. Este es el cuadro que vemos nosotros aquí. Es el cuadro que vemos en todo el Nuevo Testamento. Verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Tomar el velo y cubrirse es una señal de sumisión. Este es el novio, este es el esposo. Se cubrió con el velo. Ella se cubre con el velo en señal de sujeción. Ella iba por el camino, iba atravesando un desierto, iba en el camello, sobre esos camellos, toda esa comitiva para encontrarse con el Señor. Ella tenía ese deseo, ella ya estaba amando a su Señor, pero no lo había visto, así como nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Y mira que es al atardecer, verso 63 dice: a la hora de la tarde. Igual a la hora de la tarde, cuando termina esta dispensación de gracia, es que viene el Señor a encontrarse con nosotros que somos su novia. Versículos 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. ¿Recuerdan? Hemos visto los domingos anteriores que Sara es tipo de quién. Sara representa a quién? La gracia. Así que Isaac toma a Rebeca y tiene una comunión con ella en gracia. Isaac toma a Rebeca, versículo 67, y la trae a la tienda de su madre Sara. Para tener comunión, para tener intimidad, se requiere estar en gracia. Este es el capítulo 24, hermanos. Es el maravilloso capítulo 24 donde vemos el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos aquí son semillas del Nuevo Testamento. Y quiero entonces enfatizar
como lo principal, como el corazón que hay acá. No solamente es decir, sí, Rebeca es tipo de iglesia. Sí, eso es verdad. Pero recordemos, hermanos, el énfasis de la relación, de la comunión. Tenemos que tener un cuidado especial porque estamos comprometidos para matrimonio. Vienen las bodas, pero mientras tanto tenemos que prepararnos como esa novia, una novia hermosa que se cuida, que se arregla, que se atavía adecuadamente para las bodas. Vamos, por favor, al capítulo 25. En el capítulo 25 y en el capítulo 26 solamente vamos a señalar unos aspectos fundamentales. Génesis capítulo 25, quiero decirles, solamente mencionarles, del versículo número 1 al versículo número 4, Génesis 25, 1 al verso 4, vemos cómo Abraham se vuelve a casar ya en la vejez y tiene otra esposa y tiene 6 hijos. Aquí se muestran esos hijos, son mencionados allí. Es muy especial que en el mismo capítulo se mencionen esos hijos y otros que se van a mencionar más adelante. A la altura del mismo capítulo 25, pero verso 12 al 16, mira que dice, estos son los descendientes de Ismael. Entre el verso 12 y el verso 16 se mencionan los descendientes de Ismael. Así que hay una genealogía de Ismael y también una parte de la genealogía de Abraham en los versos 1 al 4. Ahora, versículo 19 al 26. Versículo 19 al 26, esos sí los vamos a leer porque son los que nos interesan. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mira que ahí hay una elección. Técnicamente en la Biblia se llama así, elección. A eso nos vamos a referir, si el Señor nos permite, el próximo domingo. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Miren la situación. Hay un problema. Ya tenía a su esposa Isaac, pero hay un problema. Resultó estéril Rebeca. ¿Y cuántos años pasaron? El último verso leído, el verso 26 nos dice, pasaron 20 años y nada de hijos. Y había una promesa, había una palabra y nada de hijos. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer entonces Isaac? ¿Recuerdan? Lo acabo de leer. Tuvo que orar. Oró. La demora fue que orara y ya, su mujer quedó en embarazo. ¿Y eso por qué? Porque es el propósito de Dios. Cuando hay algo en el propósito de Dios, cuando hay una necesidad que está en el propósito de Dios, en la línea del propósito de Dios, la demora es que tú y yo presentemos eso delante del Señor y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el más interesado en cumplir su propósito, pero requiere la colaboración nuestra. Isaac oró, entonces se alineó, unió su voluntad con la del Señor y entonces ya pudo tener descendencia. Ahí tienen 2 hijos gemelos, de lo cual vamos a hablar, si el Señor nos permite, el próximo domingo. Hay 3 genealogías que se mencionan acá. Otra aislada de los otros 6 hijos de Abraham, un asunto muy particular que de pronto el Señor nos permite hablar el próximo domingo, porque esos hombres, de esos 6 hombres no se vuelve a decir nada, se hacen a un lado. Luego la genealogía de Ismael, los descendientes de Ismael, pero por ahí tampoco era el deseo de Dios, por ahí no era la línea de bendición, por ahí no era la línea de promesa, sino que era por la línea de Isaac, eso ya lo sabemos. Luego tenemos
el nacimiento de los gemelos, y aquí hay algo muy tremendo, porque vienen de Isaac, entonces cualquiera de los dos puede ser, pero aquí viene el asunto de la elección. Antes del nacimiento, antes de que hicieran bien o mal, el Señor en su soberanía eligió a Jacob, eligió al menor, no al mayor. Es un asunto de soberanía, es un asunto de elección. Como les digo, si el Señor lo permite, el próximo domingo lo vamos a ver. Esas 3 genealogías se mencionan allí, pero como para descartar las 2 primeras, y dentro de esa primera saber que Esaú es hecho a un lado y es elegido su hermano, Jacob. Vamos finalmente al capítulo 26, por favor. Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Génesis 26, 1 al 5 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿La recuerdan que lo vimos? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Son las palabras del Señor a Isaac. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué está recibiendo esa bendición Isaac? ¿Qué hizo Isaac? En una palabra, ¿qué hizo Isaac? Nada. Solamente recibe. El que hizo fue Abraham. Mire que está señalando acá. El verso 3 dice, terminando dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y luego en el verso 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, él sí oyó, él sí guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos, las leyes. Abraham sí, porque Abraham hizo, ahora el hijo recibe. Hermanos, aquí vemos cómo definitivamente Isaac es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús que es la gracia. Él está recibiendo, él está en un disfrute. Mientras que Abraham sufre despojos. No lo voy a decir acá. Si no lo tienes presente, te invito a que mires las sesiones 1, 2, 3 y 4 de Abraham que vimos los domingos anteriores. Ahí puedes ver cómo, aunque Abraham era bendecido y contaba con el llamado y la bendición del Señor, con el favor del Señor, vemos un despojo. Le tocó despojos, salir de sus criados, salir de su parentela, salir de su sobrino, salir de uno de sus hijos. Luego le tocó hasta sacrificar a su propio hijo de la promesa, Isaac. En fin, despojo. Pero ¿qué vemos con Isaac? Recibe y recibe, disfruta y disfruta. Hermanos, esa es la vida tuya, esa es la vida mía. Así que la vida nuestra no solamente está marcada por Abraham, está marcada también por Isaac. Sí, sufrimos despojo, lloramos, sufrimos, literalmente es un sufrimiento, pero por otro lado es un disfrute. En este momento de pronto tú tienes un sufrimiento por algo, pero simultáneamente también tienes un disfrute. Esa es la vida. A veces uno dice, no, pues no me hago, estoy enloqueciendo. Me he vuelto bipolar. No es eso. Es que la vida del creyente se consolida en Abraham y también en Isaac. Por un lado tenemos despojos, tenemos sufrimientos, pero por otro lado tenemos bendiciones, tenemos regalos, tenemos dádivas, tenemos disfrute. La vida de Isaac está caracterizada por el disfrute. Tú y yo debemos aprender a confiar plenamente en el Señor como lo hizo Abraham, aún en el despojo, pero también debemos aprender a confiar en el Señor como lo hizo Isaac para poder disfrutar. Disfrutamos todo lo que el Señor nos ha dado, lo recibimos, lo creemos, por lo tanto lo podemos disfrutar. Es para nosotros, lo tenemos por fe. Miremos el verso 24, por favor. Génesis 26, 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas,
porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ni siquiera por amor a él directamente, sino por amor a Abraham, mi siervo. ¿Qué hace Isaac? Disfrutar. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Disfrutar. Hermanos, en la presencia del Señor, nos relajamos y disfrutamos. Pero es que tengo este pendiente, es que hay unas cosas en mi hogar, hay unas cosas en mi matrimonio, yo tengo una enfermedad y es terminal, tengo un familiar muy enfermo, es que la situación financiera está tremenda, hay un sufrimiento como el de Abraham, pero tenemos que aprender a relajarnos en el Señor y tener el disfrute de Isaac. No solamente es una cosa, son las dos cosas. Sí hay un despojo, pero también hay un disfrute. No nos podemos quedar solamente con el despojo. Sería terrible para nosotros. Tenemos que aprender a disfrutar. Disfrutamos todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Disfrutamos todo lo que tenemos en gracia. Dejamos que crezca ese Isaac y disfrutamos de todas las bendiciones que tenemos, porque el Padre ha dado todo al Hijo y el Hijo comparte todo con su novia, todo con su esposa, todo con su iglesia. Finalmente, un detalle que siempre me gusta mencionar, que está en el verso 18 de aquí el capítulo 26 de Génesis, dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mira que Isaac no solamente abre los mismos pozos, sino que al abrir los mismos pozos que el papá había abierto, los llamó con el mismo nombre que Abraham les había puesto. Ni siquiera el nombre los cambió. Ni siquiera eso hizo Isaac. No hizo nada. Isaac no hizo sino disfrutar. Hermanos, no estemos pensando en qué tanto tenemos que hacer. Pensemos en disfrutar. Disfrutemos la herencia. Disfrutemos lo que tenemos en Cristo. Disfrutemos, relajémonos y disfrutemos las bendiciones que tenemos en Cristo. El disfrute es para nosotros. Cristo lo logró para ti y para mí. Relajémonos, disfrutemos esta gracia. No te afanes. ¿Estás afanado por conseguir mujer? No te afanes. El Espíritu se encarga de eso. Isaac ni siquiera por eso se afanó, ni siquiera se puso a conseguir. Mira que no le pasó cosas que vamos a ver en el próximo domingo si el Señor lo permite. No, a Isaac le tocó quedarse quieto. Es una quietud, pero es una quietud de disfrute. Él no se quedó quieto haciendo nada, no, se quedó quieto disfrutando. Quédate quieto en la presencia del Señor y disfruta a plenitud de sus bendiciones. Por gracia la tenemos. Por gracia vivimos. Conozcamos a Dios así como lo conoció Isaac. Disfrutemos de todas sus bendiciones. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Pido tu bendición para cada persona que atendió esta palabra, para cada persona que la está recibiendo en este momento. Ayúdanos, Señor, queremos atesorar tu palabra y a ponerla en práctica con perseverancia. Guíanos por tu Espíritu, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu trayendo convicción. Gracias por la misión de tu Espíritu para convencernos. Gracias porque pudimos responder. Gracias por ese pendiente en nuestra nariz y esos brazaletes en nuestras manos. Ayúdanos a tener la actitud y a hacer la obra en tu propósito, amado Dios. Guíanos por tu Espíritu Santo cada paso, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por llamarnos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos.